En los momentos en que nuestras oraciones parecen caer en un vacío, cuando sentimos que Dios no nos escucha, es crucial recordar que a veces el silencio divino es la forma en que Él trabaja en nuestras vidas. En medio de nuestras angustias y preguntas, el silencio puede parecer desalentador, pero es en ese mismo silencio donde se gestan las promesas más poderosas de Dios. ¿Te has preguntado qué está haciendo Dios mientras esperas una respuesta? ¿Qué mensajes y lecciones se esconden detrás de esta aparente ausencia? Hoy te invito a un viaje transformador. En nuestro primer punto, la sabiduría en el silencio, escuchando el corazón de Dios, exploraremos cómo este silencio puede ser un espacio de revelación, donde podemos descubrir el verdadero latido del amor divino que nos guía. A través de la introspección y la reflexión, aprenderemos a escuchar con el corazón y a encontrar la claridad en las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Luego, en la promesa de la resiliencia, creciendo en el silencio de Dios, profundizaremos en cómo este tiempo de espera puede fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. En esos momentos de incertidumbre, Dios nos invita a crecer y a desarrollarnos, preparándonos para los nuevos propósitos que tiene para nosotros. La resiliencia se forja en la adversidad, y en el silencio podemos encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. Únete a mí en esta búsqueda de entendimiento y esperanza. Juntos, descubramos lo que realmente está haciendo Dios en nuestras vidas mientras aprendemos a escuchar en medio del silencio. Comencemos. La sabiduría en el silencio, escuchando el corazón de Dios. En la vida todos pasamos por momentos en los que parece que el cielo está en silencio. Oramos, clamamos, derramamos nuestro corazón ante Dios, pero parece que no hay respuesta. Nos preguntamos si acaso nuestras palabras se han perdido en el viento, si Dios realmente nos escucha, o si ha decidido guardar silencio en medio de nuestras pruebas. Este sentimiento puede ser doloroso y desconcertante, pero es en esos momentos de silencio cuando Dios está más cerca de lo que podemos imaginar. El silencio divino no es ausencia, sino una oportunidad para que escuchemos de una manera más profunda y significativa. Es una invitación para aprender a sentir su presencia más allá de las palabras y los sonidos, a discernir su voluntad a través de la fe y la confianza absoluta en Él. El silencio de Dios no es una señal de su lejanía. Al contrario, es una muestra de su amor y sabiduría. En medio del silencio, Dios trabaja en lo profundo de nuestro ser, moldeando nuestro carácter, nuestra paciencia y sobre todo nuestra fe. Al igual que un buen maestro, Dios sabe cuándo hablar y cuándo permitir que aprendamos en el silencio, como el alfarero que mientras moldea el barro a veces guarda silencio, pero sus manos nunca dejan de trabajar. Es en ese silencio divino donde Dios está formando algo nuevo y maravilloso en nosotros. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en momentos cruciales de su vida. Recordemos su oración en el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser arrestado. Jesús, con una angustia profunda, oró fervientemente al Padre, pidiéndole que, si era posible, pasara de él la copa de sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Pero, a pesar de su clamor, no recibió una respuesta directa que lo librara de lo que estaba por venir. En cambio, fue en ese silencio que Jesús encontró la fuerza para someterse a la voluntad del Padre, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Ese fue el momento en que la confianza absoluta de Jesús en el plan de Dios brilló con mayor fuerza. Un ejemplo claro de que el silencio no es el final,
sino el preludio a una mayor revelación y propósito. Este mismo patrón lo vemos en la vida de muchos personajes bíblicos. Abraham, el padre de la fe, experimentó años de silencio después de recibir la promesa de que sería padre de multitudes. En medio de la espera y el silencio, Abraham aprendió a confiar en la fidelidad de Dios. José, vendido por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, vivió años en el silencio. Pero ese periodo fue esencial para prepararlo para la gran misión que Dios le tenía reservada: salvar a su familia y a una nación entera. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de escuchar a Dios en la zarza ardiente, y esos años de aparente silencio fueron cruciales para prepararlo como el líder que liberaría a los israelitas de la esclavitud. En todos estos ejemplos, el silencio no fue una señal de abandono, sino una parte integral del plan perfecto de Dios. Cuando nos encontramos en esos momentos de silencio, lo más fácil es caer en la desesperación, pensando que Dios ha cerrado sus oídos a nuestras oraciones. Pero el silencio de Dios no es la ausencia de su amor ni el olvido de sus promesas. Más bien, es una oportunidad para que afiancemos nuestra fe en su carácter y en su bondad, incluso cuando no comprendemos su aparente silencio. Es en esos momentos cuando Dios nos invita a confiar en su tiempo perfecto, a creer que, aunque no veamos los resultados de inmediato, Él está trabajando de manera invisible, entrelazando todas las piezas de nuestra vida para cumplir su propósito. El silencio de Dios nos enseña a escuchar con el corazón. Nos invita a detenernos, a hacer una pausa en medio del ruido y las distracciones del mundo, y a buscarlo de manera más intencional y profunda. A veces estamos tan enfocados en buscar respuestas inmediatas que olvidamos que Dios ya ha hablado y sigue hablando a través de su palabra, su creación y las personas a nuestro alrededor. En Salmos 46, 10, se nos dice: «Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios». Este pasaje nos recuerda: en medio del caos y la incertidumbre, hay una sabiduría que solo puede encontrarse en la quietud y el silencio. Es allí donde el corazón de Dios se revela con mayor claridad. La sociedad moderna nos ha acostumbrado a esperar respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Pero el camino de la fe no siempre funciona de esa manera. Dios, en su infinito conocimiento, nos lleva por procesos de crecimiento que requieren paciencia y perseverancia. En esos momentos de espera y silencio, Dios está fortaleciendo nuestras raíces espirituales, enseñándonos a depender no de lo que vemos o escuchamos, sino de lo que sabemos en lo profundo de nuestro ser, que Él es fiel, que Él cumple sus promesas y que nunca nos abandona, incluso en el silencio. Como dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el silencio de Dios tiene un propósito y nos guía hacia el bien que Él ha preparado para nosotros. Es en este silencio divino donde también aprendemos a rendirnos por completo a la voluntad de Dios. A menudo, nuestras oraciones están llenas de peticiones, de deseos que queremos que Dios cumpla según nuestra propia comprensión y planes. Pero en el silencio, somos confrontados con la realidad de que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. El silencio nos enseña a rendir nuestras expectativas y a confiar en que Dios está trabajando, aunque no podamos verlo. Nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos que sus caminos son más altos que los nuestros y que su sabiduría supera infinitamente nuestra comprensión. Finalmente, el silencio de Dios es una llamada a la acción interna. Nos invita a examinar nuestros corazones,
a preguntarnos si realmente estamos buscando su voluntad o si simplemente queremos que se cumplan nuestros deseos. En ese espacio de silencio, Dios nos purifica, nos transforma y nos lleva a una relación más profunda con Él. Aprendemos a escuchar su voz, no solo en palabras audibles, sino en los susurros del Espíritu Santo que nos guían, consuelan y fortalecen. La sabiduría en el silencio radica en aprender a confiar, a descansar y a esperar en el Señor, sabiendo que, aunque no lo veamos, Él está trabajando en nuestras vidas de maneras extraordinarias. Así que, si te encuentras en un momento donde parece que Dios guarda silencio, no pierdas la fe. Ese silencio está lleno de propósito, de amor y de una obra divina que está ocurriendo en lo más profundo de tu ser. Escucha con el corazón, porque Dios, en su silencio, está formando en ti una fe inquebrantable, una esperanza renovada y una fortaleza espiritual que te llevará a nuevas alturas en tu caminar con Él. La promesa de la resiliencia, creciendo en el silencio de Dios. El silencio de Dios no es un abandono, sino una promesa disfrazada, una semilla plantada en el terreno de nuestra fe, que, aunque no veamos su crecimiento de inmediato, un día florecerá en fortaleza y resiliencia. Cuando parece que Dios guarda silencio, en realidad está trabajando profundamente en nuestra vida, no simplemente para llevarnos a través de una prueba, sino para fortalecernos en el proceso, haciéndonos resilientes. La resiliencia no es solo la capacidad de soportar las dificultades, sino de crecer a través de ellas, de salir más fuertes, más sabios y más llenos de fe. Uno de los versículos más poderosos que nos enseña sobre la resiliencia en medio de las pruebas es Santiago 1, 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este pasaje revela la clave de lo que Dios hace en nosotros cuando parece que guarda silencio. Está produciendo una paciencia y una madurez que no podemos obtener de otra manera. Cuando Dios no responde de inmediato, no significa que se haya olvidado de nosotros, sino que está refinando nuestro carácter, quitando las impurezas de nuestra alma y preparándonos para recibir algo mayor. Pensemos en Job, el hombre que enfrentó el silencio de Dios en su máxima expresión. Perdió todo lo que tenía, su salud, su familia, su riqueza, y parecía que el cielo se había cerrado sobre él. Sin embargo, Job no abandonó su fe, aunque cuestionó y se lamentó. Nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito incluso en medio de su sufrimiento. Y al final, fue en ese mismo silencio donde Job fue purificado, y Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Job 42:10. La resiliencia de Job no solo lo llevó a restaurar su vida, sino a profundizar su relación con Dios. Job 23:10 dice: «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». El silencio de Dios en la vida de Job no fue un castigo, sino un proceso de purificación que lo hizo brillar como el oro. Dios usa el silencio para construir en nosotros una fe que no dependa de las circunstancias, una fe que no fluctúe con las tormentas de la vida. En esos momentos de silencio, nuestra dependencia de Dios crece de una manera más profunda, porque aprendemos a confiar en su carácter, no solo en sus respuestas inmediatas. Cuando enfrentamos las dificultades sin una respuesta clara de Dios, es ahí donde descubrimos lo que realmente significa depender de Él.
donde nuestra relación con Él se fortalece más allá de lo visible. En 2 Corintios 4, 17 a 18, el apóstol Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí vemos que lo que Dios está haciendo en medio del silencio tiene un peso eterno, un valor que va mucho más allá de lo que nuestras circunstancias actuales pueden revelar. El silencio de Dios no es una pausa sin propósito, sino un tiempo de preparación para algo mucho mayor. La resiliencia se desarrolla cuando aprendemos a vivir por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. En medio del silencio de Dios, somos llamados a caminar por fe, a confiar en lo que no vemos y a creer que Dios está trabajando incluso cuando no lo percibimos. Este caminar por fe no solo nos sostiene, sino que nos transforma. La resiliencia que Dios produce en nosotros durante estos tiempos difíciles nos prepara para cumplir su propósito de una manera más poderosa de lo que podríamos imaginar. En Isaías 40:31 encontramos una promesa increíble para aquellos que esperan en Dios, incluso en su silencio. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa de renovación de fuerzas no es para aquellos que lo tienen todo resuelto o para quienes reciben respuestas inmediatas, sino para los que esperan, para aquellos que perseveran en fe, aun cuando no entienden completamente lo que Dios está haciendo. La resiliencia en el silencio de Dios también se trata de aprender a vivir en su paz. Filipenses 4, 6 a 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa el entendimiento es el fruto de una confianza inquebrantable en Dios, una confianza que se desarrolla no cuando todo va bien, sino cuando caminamos en el silencio, cuando aprendemos a confiar en su corazón, incluso cuando no entendemos su mano. Cada prueba, cada momento de aparente silencio, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es una oportunidad para profundizar en la certeza de que Él está en control, que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Y que aunque no siempre lo veamos, Él está obrando todo para nuestro bien. Romanos 8:28. En el silencio, Dios nos invita a rendirnos completamente a su voluntad, a confiar en que Él está trabajando en lo profundo de nuestra vida, en áreas que ni siquiera somos conscientes, preparándonos para lo que ha de venir. La promesa de la resiliencia no es solo soportar el silencio de Dios, sino crecer a través de Él, salir fortalecidos y con una fe más profunda. Es en esos momentos que Dios está formando en nosotros una fortaleza espiritual que nos permitirá enfrentar cualquier desafío que venga. Porque al final, lo que Dios hace en nosotros en los momentos de silencio es más valioso que cualquier respuesta inmediata. Él está cultivando en nosotros una fe resiliente, una fe que se mantendrá firme, no importa cuán difícil sea la tormenta. Reflexión final. En esos momentos en los que parece que Dios guarda silencio, no te desesperes. Él no está distante, sino trabajando en lo profundo de tu ser.
En ese silencio te invita a confiar más, a escuchar con el corazón y a desarrollar la fe que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. El silencio de Dios es una oportunidad para crecer en resiliencia, en fortaleza y en paz. Confía en que, aunque no lo entiendas ahora, Él está orquestando algo mucho más grande para tu vida. Mantén la fe. Dios siempre está a tu lado, incluso en el silencio.